yo les cuento a los oyentes, el miércoles hubo sesión del Consejo Deliberante, donde estuvimos ahí presente. Creo que uno de los proyectos que por ahí se generó un poquito más de debate fue el que solicitan hacer un inventario de los bienes del Hospital Regional de la Cuenca Alta. Y creo que eso es lo que generó por ahí un poquito más de debate y que se pone más interesante cuando empiezan las discusiones. Y que está como base está bueno, arranquemos de ahí. Fundamento, digo, no esas discusiones de chicana sin sentido, pero me parece... Me dijo un dirigente gremial, para estos temas tan delicados hay que averiguar más. Correcto, entonces yo lo que creo generó mucho debate, no el proyecto en sí, sino uno de los considerandos. Y no alcancé a escucharlo yo en la sesión. Y tampoco sé muy bien si me va a salir bien para que lo escuchemos todos. Así que probemos. Tenete fe. Vamos a ver si sale. A ver, esto es la lectura del secretario del Consejo Deliberante del proyecto completo, que será 1 minuto o menos. A ver. Ponemos a consideración del cuerpo la moción presentada, aprobado por unanimidad. A ver. Visto el Estatuto del Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, aprobado por convenio entre las autoridades del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, la presentación judicial efectuada por el Director Provincial de Hospitales y el retardo en la inauguración del Hospital Regional, y considerando: el Hospital Regional Néstor Kirchner fue concebido para atender las necesidades sanitarias de la cuenca, dentro del marco de la causa Mendoza, que ordena el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo a través del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, PISA, de la ACUMAR, mediante políticas, programas, proyectos y actividades participativas que vinculan las capacidades de los organismos con competencia de la cuenca, que mediante el PISA se sincronizan esfuerzos de cada jurisdicción para recuperar el espacio público y mejorar la calidad de vida y habitacional de la población, que la ejecución de la sentencia de la causa Mendoza se encuentra en trámite por ante el Juzgado Federal número 2 de Morón, que el Director Provincial de Hospitales, dependiente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, mediante presentación judicial en el juzgado de arriba indicado, ha solicitado se autorice a retirar el angiógrafo comprado y asignado específicamente al Hospital Regional Cuenca Alta para llevarlo al Hospital San Juan de Dios de La Plata, distrito ajeno a la jurisdicción del fallo y de la ACUMAR, que no menos perjudicial para la organización y funcionamiento del Hospital Regional ha sido el hecho de que las autoridades de Nación y Provincia unilateralmente hayan establecido un estatuto desentendiéndose de las consideraciones acordadas entre los distintos distritos que integran la Cuenca Alta, alma madre para la vida del hospital, y que fuera presentado por ante su señoría en el marco de la causa de Marras, pues el mismo resulta de una gravedad extrema, ya que podría interpretarse como la salida del sistema SAMIC. Que ante dicha situación y con fecha 6 de octubre del corriente año, el Honorable Consejo Deliberante de Cañuelas ha sancionado la resolución número 118/16, mediante la cual se expresó la disconformidad, malestar y rechazo al estatuto aprobado por convenio y suscrito entre el Gobierno Nacional y Provincial, repudiándose el vaciamiento del nosocomio y solicitando la misma resolución se consideren las medidas adoptadas por el Director de Hospitales Provinciales. Se reconsideren, las medidas adoptadas por el Director de Hospitales Provinciales. Y así también, autoridades provinciales pertenecientes al Ministerio de Salud han solicitado en préstamo parte del equipamiento correspondiente al laboratorio del Hospital Regional, que la situación descripta puede ser el precedente del vaciamiento y desguace del hospital, que resulta necesario, a los fines de la defensa y preservación y fortalecimiento de la salud pública local y del Hospital Regional, conocer en detalle los bienes muebles y los equipos con que cuenta el nosocomio próximo a inaugurarse. Por ello, los concejales de los bloques del Frente para la Victoria PJ y Frente Renovador proponen al Honorable Consejo Deliberante el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero, solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, con la autorización judicial correspondiente, la factibilidad de realizar de inmediato el relevamiento e inventario mediante instrumento público de los bienes muebles, equipos y de la aparatología adquiridos
y asignados para el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner que se hallan en el mismo. Artículo 2. Solicitar la remisión del inventario realizado al HCD y enviar copias a los municipios que integran la Cuenca Alta, a la ACUMAR, al Juzgado Federal número 2 de Morón y a los Ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 3. De forma, lo que firman los concejales de los... Bueno, como anticipabas, fue aprobado por unanimidad. El tema es, a ver, hicieron debate sobre los considerandos, que creo que si vos los escuchás es un poco lo que se puede llegar a plantear, lo mismo que pasó la semana anterior en la sesión extraordinaria, ¿no es cierto?, donde tenían sus diferencias, donde Cambiemos no apoyó el proyecto de el traslado, o sea, apoyó el traslado del equipamiento. Ahora, esto llevó a un debate en el cual volvieron, creo yo, a hacer un poco los contrapuntos entre Cabrera y Ruete, y yo tengo uno, pero siempre, por eso rescato el tema del fundamento, ¿no es cierto?, que por ahí no siempre se hace la respuesta o la salvedad del caso con algún tipo de fundamento. Entonces, y dejo afuera todo lo que es chicana. A ver, yo tengo me parece muy interesante que se haga un relevamiento y que eso se envíe a todas las dependencias y también a lo judicial. Si ese hospital forma parte de un fallo judicial que ordena un saneamiento y una atención de la cuenca, me parece perfecto que arranquemos por poner en valor todo ese proyecto y todo lo que ese proyecto avanzó. Lo que yo tengo es por ahí escuchar 2 minutos de una de las respuestas que le hace Ruete al bloque Cambiemos, y después tengo a Cabrera, y después tenemos para hacer una llamada a algún por ahí algún médico que entienda la situación. Sí, además es el director anterior al que vamos a llamar. Es muy probable. Es muy probable. No, porque me dijiste que iba a estar la chicana y vamos a entrar en el debate. Vamos a tratar de que sea así. Tratemos yo mientras los voy llamando. Entonces hacemos todo pegado. Vamos. Nada más, señor presidente. Muy bien, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Rodrigo Ruete. Señor presidente, cuando estamos de acuerdo hay que decirlo, y eso es un logro y un aporte para la democracia. Y cuando no estamos de acuerdo también hay que decirlo. Y creo que también es un aporte y un logro para la democracia. Poder mostrar nuestras diferencias enriquece el debate. Por lo tanto, yo voy a defender esos considerandos. Creo que eliminarlos y hacer como que no estamos discutiendo sobre el hospital temas sustanciales es empobrecer el debate. Voy a tratar de no tergiversar las palabras de los concejales del bloque Cambiemos, pero me gustaría decir en qué no estamos de acuerdo. Hoy se dijo que nosotros vendimos humo en la inauguración. No estoy de acuerdo con eso. Principalmente porque no fue una inauguración. Yo estaba ahí, me tocó estar al lado del ministro de Salud de la Nación, y la presidenta de la Nación, que habló en videoconferencia, fue clara. Estábamos haciendo una entrega de obra, una finalización de obra. Y se aclaró que esa obra no estaba al 100%, estaba al 95%. Los plazos de obra, cualquiera que haya encarado cualquier tipo de obra pública o privada sabe que las entregas son mucho más tarde de las previstas, y especialmente en estas dimensiones, con lo cual me parece que es pobre el argumento de la demora de los no sé cuántos meses que establecía un estatuto, o años. Nosotros no vendimos humo, había algo palpable y tangible. El hospital
la obra, el equipamiento y un estatuto con un consejo de administración y un director. Y todos esos estaban presentes ese día en ese acto. Dije 95% porque lo que faltaba era la obra menor de la adaptación del equipamiento al edificio. Y uno de los concejales en la sesión anterior sostuvo que ese angiógrafo en realidad no tenía un lugar en el edificio. En realidad lo que faltaba era el 5% de la adaptación de la obra al equipamiento. Se dice también, o se ha dicho del bloque Cambiemos, y no estamos de acuerdo, con que el hospital no necesitaba un angiógrafo porque no va a tener cardiólogo. Y en realidad es un hospital general de agudos, de alta complejidad, con especialización en traumato, materno-infantil y en toxicología. Pero eso no quita que vaya a tener cardiólogos. Estaba pensado como un centro de referencia para problemas cardiológicos en curso. Y hoy, si le retiran este aparato y lo llevan a La Plata, nosotros vamos a tener que derivar desde Cañuelas hacia La Plata, con el riesgo para la vida de quienes tengan que ser derivados. Entonces, en eso tampoco estamos de acuerdo. Se dijo en el bloque Cambiemos que la situación de los angiógrafos en la provincia de Buenos Aires no debería dar vergüenza, porque solo había 2 y estaban alquilados o tercerizados. Y entonces llamé al viceministro de Salud de la gestión anterior del Ministerio de Nación y al exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires a preguntarle si era cierto. Y me dijeron que no, que con el plan Sumar, el mismo plan que el bloque Cambiemos propone fortalecer en Cañuelas, se compraron angiógrafos en todo el país y en la provincia de Buenos Aires, por lo menos de los relevados por mí en estas horas, que el Allende de Mar del Plata tiene un angiógrafo comprado por el plan Sumar, el Pena de Bahía Blanca, el San Martín de La Plata y el Hospital del Cruce, que tanto hablamos. Con lo cual no es cierto, no estamos de acuerdo con que solo haya 2 angiógrafos en la provincia tercerizados. El concejal Álvarez dice, estamos hablando de un estatuto que no conocemos. Es cierto, porque nosotros conocemos un estatuto que votamos. Lo aprobamos acá en la primera sesión que me tocó en diciembre. Yo recuerdo venía anexado con un proyecto y ese estatuto de SAMIC se dio de baja unilateralmente y quizás por eso viene la demora. Entonces, son responsables de la demora al dar de baja ese SAMIC, le quieren cambiar el perfil retirando instrumental, que es fundamental, y lo que no quieren decir, y por eso retiramos los argumentos, es que están canibalizando el Hospital Regional Néstor Kirchner. Y nosotros eso no lo vamos a permitir. Por eso están los argumentos por donde están, y creo que hacemos honor al debate si marcamos en esto nuestras diferencias. Muchas gracias. ¿Siguen hablando? Sí. Volvemos al piso. A ver, como habíamos planteado por ahí, yo lo que quiero saber, que para eso tenemos en comunicación al doctor Eduardo Pérez, que fue director nombrado de el Hospital Regional. Entonces quiero saber y sacarme algunas dudas de cómo funciona, qué es un SAMIC, por ejemplo, qué es un hospital SAMIC, que vamos a lo básico, que creo yo que sí. Para aclararle al que escucha de qué se está hablando. Porque el hospital SAMIC, por lo que tengo entendido, tiene que tener una pata en el municipio. A ver si estás en línea, el doctor Eduardo Pérez, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día.
Cristina y Caro también están en la mesa, te saludamos, te damos la bienvenida a este programa y la verdad que un poco te vamos a pedir que nos desasnes de algunas cuestiones de este hospital. ¿A qué se refiere con Hospital Samic? Que por ahí al público creo que lo escucha y no sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué tal? Buen día, Caro. Buen día. Mira, el hospital, el concepto de Samic surge como la necesidad de tener hospitales autónomos, ¿sí? Hospitales autárquicos que de alguna manera con un presupuesto, con un financiamiento que en general viene de las jurisdicciones que están implicadas. En el caso del de Cañuelas, el estatuto inicial fijaba que participaba la nación, la provincia y el municipio. A partir de ese financiamiento el hospital era autárquico, o sea, era como un ente que podía que podía manejar sus finanzas, podía manejar su plan médico, podía, era independiente en términos financieros, en términos salariales, en términos de cómo fijar su estructura. Por eso, de alguna manera, el hospital tenía una estructura, de sus autoridades, que estaba dada por el director ejecutivo, que en un principio fui yo nombrado por el decreto que firmó la expresidenta Cristina Kirchner, y un consejo de administración donde estaban representadas las partes. Y las partes en este caso eran la Nación y Cañuelas, ¿sí? Y además la provincia de Buenos Aires, que en el caso especial de Cañuelas, la provincia de Buenos Aires cede sus lugares a los representantes de los municipios de la Cuenca Alta, ¿sí? Entonces, de esa manera, ese órgano gerencial, constituido por el director y el consejo de administración, era el que tomaba las decisiones, ¿sí? En eso consiste básicamente un hospital Samic. El ejemplo que seguramente el público conocerá es el del Garraham, ¿sí? El hospital más conocido con este esquema Samic es el Hospital Garraham, donde hasta hace poco la Nación y la Ciudad de Buenos Aires compartían el financiamiento en un 50%. Y te hago una pregunta por ahí, lo que se está hablando hoy es que cambió el perfil del hospital, ¿no es cierto? ¿Vos tenés idea de qué perfil o a dónde iba? Hoy se habla de que cambió el perfil del hospital, por una decisión obviamente política, de gestión y todo lo que quieras, porque por ahí cambiaron las políticas de Estado en respecto a salud. ¿Vos tenés idea el perfil que tenía ese hospital en principio? Sí, claro, por supuesto. A ver, el plan médico que tenía el hospital se origina junto con la obra, ¿sí? O sea, el plan médico está escrito desde el momento en el que el hospital se ideó, porque a su vez, a partir de este perfil, es que uno construye lo que quiere, ¿sí? Así que ese perfil está escrito y ya está escrito desde hace años. Con la finalización que ya veníamos viendo para el año pasado, el Ministerio de Salud de la Nación junto con el Ministerio de Planificación empiezan coordinadamente a afilar, ¿sí? A comenzar el proceso de apertura para darle forma a una obra, ¿sí? que hace años que se venía construyendo. Y es importante tener esto en cuenta, que es esto del proceso de apertura. Nosotros calculábamos que el hospital iba a poder estar abierto en su totalidad y con todas sus prestaciones funcionando y con el público sabiendo qué prestaciones se daban en 3 años, ¿sí? Digo esto porque vale la pena aclarar que abrir un hospital no era para nada fácil. Y en ese sentido el hospital tenía tres perfiles principalmente. Uno, el materno-infantil, ¿sí? Una de las características epidemiológicas de la Cuenca Alta es que nos estaba faltando lugar para derivar y para que las mamás tuviesen a sus hijos de manera segura, eficiente, en un lugar adecuado. En segundo lugar, tenía que ver con la emergentología, ¿sí? El segundo perfil tenía que ver con el trauma, es decir, la ruta nueva, inaugurada
un perfil de desarrollo creciente por los polos industriales, ¿sí? Recordemos que Cañuelas creció casi un 40% en su población desde el año 2001, principalmente en adultos jóvenes. Necesitaba inevitablemente, más la ruta 205, más la 3, más la autopista, necesitaba un perfil traumatológico. O sea, el hospital está estratégicamente ubicado como para que dar respuesta a posibles accidentes y a todo aquello vinculado a la emergencia, dado el desarrollo que está teniendo Cañuelas. Y por último está el perfil toxicológico, ¿sí? Recordemos que la ACUMAR, ¿sí? La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, participa en la construcción del hospital, y ese hospital se pensó también como un centro nacional de referencia toxicológico. Y eso estaba representado no solo en la arquitectura, donde está un lugar específico para tener un laboratorio de toxicología de alta complejidad, sino en los expedientes de compra que se habían comenzado. Así que esos son los tres perfiles con los cuales el hospital originalmente surgió. Que creo que no, que son los mismos que existen hoy, porque por lo menos lo que tengo yo entendido es que no ha modificado, me parece, en esos tres ítems. Ahora te hago una pregunta, porque también se habló mucho toda esta semana y la anterior, que creo que tuvo mucho ruido, el tema de por ahí de retirar equipamiento de ese hospital para llevarlo a otro. La pregunta es, ¿tenés idea si este equipamiento fue planificado para ponerlo ahí? Llámese hoy el angiógrafo, mañana otra cosa, digo, ¿te consta del planeamiento de eso? Sí, por supuesto. ¿Y es necesario ese equipamiento en Cañuelas, en ese hospital? A ver, miremos un poco como que el hospital no es un oasis, ¿sí? O sea, el hospital no es un lugar donde solo se prestan servicios, sino que además el hospital de alguna manera tendía a organizar todos los servicios y la política sanitaria de los municipios que integran la Cuenca Alta, digamos, Cañuelas como quizás principal referente. En ese contexto, si ustedes revisan la infraestructura hospitalaria, se necesitaba un hospital de referencia, de alta complejidad, que de alguna manera recibiese todo lo que, a partir de la estrategia de atención primaria, se trajera desde los municipios. Con lo cual, la compra del angiógrafo estaba dada por la necesidad de tener alta complejidad en un lugar que facilitara especialmente a la población de la Cuenca Alta de tener disponible, ¿sí? Entonces, lo cierto es que, de hecho, esa es la razón por la que se compró, no es que se compró sin sentido. Imagínense que eso está planificado, y ya te digo, hace años que está planificado y hace años que esa compra se venía planificando para que coincidiera con el fin, ¿sí?, de la construcción del hospital. Con lo cual, digo, necesario siempre va a ser, pero lo tenemos que pensar más en términos de organización de todo el sistema de la cuenca, no solamente incluso de Cañuelas, sino de todos los municipios que pensaban derivar estas necesidades al hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner. Y respecto al personal que requiere, no solo eso, sino el hospital, digo, ¿tiene que ser algún personal especializado y estaba planeado esto? A ver, mira, el personal especial para operar este equipo, pero al mismo tiempo, digo, quizás no solamente tiene que ver con el angiógrafo, también con la emergentología y demás. O sea, son equipos altamente especializados. Te estoy hablando de neurocirujanos, de emergentólogos, de terapistas, en este caso de cirujanos vasculares. A ver, estaban planeados, o sea, estaba la intención concreta de poder construir un plantel médico de alta calidad que también acompañara la alta tecnología que se había comprado. Era un desafío, ¿sí? O sea, sí, es un desafío poder armar ese plantel. Y el hospital de Cañuelas presentaba por lo menos, una gran proyección.
por diversas razones. Primero porque existía el presupuesto para poder pagar en el esquema SAMIC, para poder pagar a los profesionales tan especializados y de alta calidad que se necesitan. En segundo lugar, porque imagínate que abrir el hospital que tanto esfuerzo nos llevó es un proyecto muy importante y es absolutamente tentador para más de un equipo, ¿sí? Un equipo de cirujanos, un equipo de neurocirujanos, poder hacerse presencia y poder, digamos, abrir un hospital y desarrollar un hospital desde cero. Esto es muy importante, ¿sí? Y por supuesto, realmente nunca llegamos a tener la partida presupuestaria como para comenzar efectivamente a buscar al personal, ¿sí? Entonces es una tarea pendiente concretamente, con lo cual yo creo que era un desafío, era un gran desafío buscar equipos que quisieran participar de este proyecto tan importante, pero nunca arrancó. Perfecto. ¿Sí? Bueno, Eduardo, mira, nosotros estamos también en la lucha y en la espera de que ese hospital abra y que cumpla el fin para el cual fue creado originalmente. Así que te agradecemos la charla, por ahí el informarnos y ha pasado Eduardo Pérez, que fue director del Hospital Regional de la Cuenca Alta. Así que te agradecemos, Eduardo, el salir al aire en el programa, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Le damos la bienvenida formal a Omar Leiva. Bueno, gracias. Sí, bueno. Referente de ATE, no titular de ATE. Secretario General Adjunto. Mira, de ATE Cañuelas Lobos. Seccional ATE Cañuelas Lobos, Roque Pérez. Es cierto, me quedo corta, yo siempre digo Cañuelas Lobos, pero ahora es Cañuelas Lobos Roque Pérez. Sí, se les agrandó el rancho, sí. Bueno, bien. Buenos días, les cuento como información gremial que ATE ha tenido este último año, en virtud del protagonismo que tiene en la lucha de la defensa de los trabajadores y de las políticas de Estado, un crecimiento muy grande en cuanto a cantidad de gente que ve en ATE una identificación de que los represente en defender sus derechos. Y digo defender sus derechos porque la idea no es agruparlos como una cuestión mutualista, como puede haber, sino de que la cuestión es que las personas necesitan agruparse para conformar una fuerza que defienda aquellos derechos ya que están instalados y que siempre hay intenciones de avasallar. Entonces ATE, se dio el caso que traigo a Noticias a Cañuelas, que en Lobos fuimos en un primer momento no bien recibidos, porque se nos quiere estigmatizar como al fin y al cabo nosotros cuando nos plantamos en la visibilización de la lucha por la defensa de las políticas de Estado, y tenemos conciencia real de esas cuestiones, al tema lo sacamos a la calle para que se vea, porque la idea también cuando se obran en contra de la sociedad es ocultar las intenciones, y entonces ATE no ninguna intención de transar con ningún gobierno, sino que estar del lado del trabajador y la ciudadanía. Y en Lobos no ha gustado mucho. En Lobo hubo una resistencia del lado de la administración, pero el resultado fue que originalmente, por ciertas cuestiones administrativas anteriores a la administración que tenemos ahora, con Graciela Perazo y quien les habla, había 15 afiliados y hemos crecido a 60, a 70 afiliados en las últimas 2 semanas. Porque la gente entiende que, como pasó en Cañuelas, que la representación de los trabajadores en una mesa de diálogo y debate en cuanto a todo el contexto laboral y salarial se tiene que dar en partes proporcionales. Entonces ATE va a tener una parte proporcional muy significativa en Lobos, representando un grupo de trabajadores. Claro, es como un avance, decís vos, en cuanto al objetivo real de defender derechos y de no perder derechos conquistados. La idea, a veces cuando uno habla por qué existen las asociaciones gremiales, bueno, en un mundo que se debate en los vaivenes de las cosas justas e injustas,
forma parte de la vida cotidiana. Es como decir que en una escuela, ¿por qué existe una cooperadora? Si no existieran faltantes y cosas que no andan, una cooperadora no haría falta en una escuela. Sin embargo, la cooperadora viene a cubrir ciertas fallas funcionales y a representar a los papás y los gremios, claro. En muchas cuestiones que hacen a la vida de los trabajadores también los representan. Por eso es muy serio el tema de la dirigencia gremial y debe ser tomada con total responsabilidad, porque una persona con su sueldo asegura su calidad de vida, la de sus hijos, su educación. No es palabra menor, como somos testigos mudos de ver desfilar grandes dirigentes, caciques de dirigentes gremiales que se bajan de autos de alta gama cuando se debate cuántos echados más va a haber, y cuando se negocian las paritarias, cuanto menos ganás, mejor, porque quieren mayor rédito los empresarios. Bueno, esa es la realidad que estamos pasando. Omar, ¿saben o tiene algún número cierto de despidos, suspensiones y gente que hoy no tiene trabajo, o sea, por estas políticas de Estado? Bueno, yo diría que los despidos no es una política de Estado, es una ideología, un concepto. Sí, un costo. Un costo que lo pagan siempre. Siempre sostengo que los trabajadores somos los socios en las pérdidas, ¿no? Cuando hay éxitos, desde lo filosófico y cuando uno del aspecto psicológico grupal, uno asiste a un acto, siempre ve en las sillas los funcionarios y el pueblo está detrás de una valla y los trabajadores también en la periferia, ¿no? Cuando son los trabajadores porque son los protagonistas del asunto. Los protagonistas del asunto. Entonces se da la circunstancia que es una triste noticia hablar de gente que ha perdido su trabajo, porque la razón es que la calidad de servicio es pésima en muchos lados en cuanto a la faltante de recursos humanos, y no se entiende que aún faltando recursos humanos en muchos sectores de la sociedad, como puede ser la salud, educación e infraestructura, se corta por el lado de que decir el drenaje, de decir las pérdidas las pagan los trabajadores, y queda sin trabajo mucha gente que pasa a ser desocupada y a tener carencias, y por supuesto que ese flujo de gente que queda desocupada tanto a nivel estatal como en el privado, pasan a sufrir las consecuencias los hijos, en sufrir el hambre, en no tener obra social, no tener asistencia médica. Así que siempre decir dejamos sin trabajo a un cúmulo de gente es llevarse a la rastra de 100.000 o 100 y pico de mil que hubo. Tenés que multiplicarlo por 4, que es una familia tipo, así que es una tragedia mayormente hablar de esto, ¿no es cierto? Y con todo el trabajo informal que también se pierde, porque este trabajador del Estado comparte inmediatamente con el trabajo informal de la obra casera, de la parquización. Yo digo, se caen de cada puesto de esos, se cae 5 o 6 puestos más. Entonces es un flagelo para una población empezar a perder puestos en blanco de trabajo. Alguna vez escuché que Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido, porque en realidad hemos visto y hemos sido testigos de aquellos que tenemos más de 50 años, de distintas etapas, y siempre la culpa es nuestra, siempre las decisiones las tomamos mal nosotros, siempre apoyamos al que no debíamos, y la historia siempre, desde que existe la humanidad, siempre es la comunidad y nunca aquellos dirigentes que tienen la responsabilidad de administrar los fondos que aportamos diariamente con los impuestos para que eso vuelva en obra y calidad de vida para el ciudadano y el trabajador. Bueno, estábamos en este foco pensando en cuánto tienen que ver ustedes con esto del hospital regional y cómo han tomado como organización la postura de aclarar y de acompañar este pedido de defensa de este proyecto. ¿Qué nos contás de eso? Sí, te cuento que nosotros nos enteramos también por las redes sociales la semana pasada, cuando surgió esta historia de que había venido una orden del ministro de Hospitales bonaerenses de trasladar el angiógrafo
que está destinado al hospital de la Cuenca Alta, el Hospital Regional Kirchner, al Hospital San Juan de Dios de La Plata. Nosotros, haciéndonos eco de esta cuestión, como oriundos de acá, como ciudadanos de acá, no defendemos una postura meramente egoísta de decir es nuestro y que no, porque nosotros también viajamos a La Plata y compartimos la infraestructura que nos brinda ciertos lugares de alta complejidad en La Plata. O podemos ir a otros lugares como Buenos Aires, mucha gente de acá que va a Monte Grande, ¿no es cierto? Mucha gente que necesita, por no haber infraestructura médica asistencial en la zona, no tenemos clínica con alta complejidad en Cañuelas. Así que nosotros tomamos como bandera de defensa el no traslado, y lógico que entendemos que tiene un tecnicismo que hay que entender y argumentar, porque desde lo pasional no sirve discutirlo esto, porque con ese concepto discutiríamos si hay un coche más o un coche menos en otra comuna. El tema pasa por tener visión de futuro y argumentación estadística de por qué está el hospital acá, para qué, cómo, cuándo y cómo se gestó. Nosotros entendemos que el Hospital Kirchner de la Cuenca Alta, que abarca los 5 distritos a la redonda, que son Cañuelas como cabecera y la localidad que está asentado el hospital, están los partidos periféricos que son San Vicente, Presidente Perón, Las Heras y Marcos Paz. Haciendo un relevamiento de la cantidad de ciudadanos que giran alrededor de este hospital de alta complejidad o mediana complejidad, como se lo quiere desvirtuar un poquito, es unas 350.000 personas, más la posible y lógica de que La Matanza, Lobos y otras ciudades también como Roque Pérez confluyan acá, porque siempre contamos la historia de que cuando nosotros viajamos a La Plata por distintas actividades, es común cruzar 10, 20, 30 ambulancias de distintos sectores y distintos seccionales, distritos de la provincia de Buenos Aires, yendo a La Plata, donde está muy centralizada la atención médica, y imagínense que esas personas van en una camilla, en una silla de ruedas, por 3, 4, 5 horas. Así que nosotros entendemos desde lo argumental y tecnológico de que el hospital fue concebido respetando lo que decía el doctor Pérez, de decir un hospital de alta complejidad, que entendiera la situación de que están los 5 distritos con un caudal de rutas, como es la ruta 205, la 6, la 3, la autopista, donde mucha gente circula y mucha gente ha venido a vivir a Cañuelas. Cañuelas no ha tenido la explotación demográfica y comercial que tuvo en su momento Pilar, donde también los cruces de ruta favoreció eso, pero creemos que con el funcionamiento del hospital y poniendo muchas cosas al servicio de los ciudadanos, esto va a ser, como está calculado este hospital, en 10 años más, acá el crecimiento demográfico va a ser enorme. Así que hay que tener una capacidad de entender que el angiógrafo va a cumplir una función fundamental en la atención de la salud pública. En realidad vos notabas que en esta argumentación del escaso recurso redistribuido, eso responde a una política que vemos que se da hablamos fuera del aire, en salud, en educación. Parece que estamos repartiendo las pocas cosas como una línea de gobierno, ¿no? Las pocas cosas que hay, sin darle la envergadura de recursos y de financiamiento a los proyectos que venían en marcha para que concluyan y para que sigan por la misma. A ver, acá hay como una restricción. Sí. A ver, nosotros como organización independiente, nosotros apoyamos toda política de Estado que sea para bienestar. Aquello que no sea, lo vamos a combatir. Y también vamos a defender lo que está y bien hecho está, hay que defenderlo. Para que no se vaya para atrás. Que no se vaya para atrás. Nosotros entendemos que el lineamiento también del hospital, yo te decía así en tono de anécdota, la torta pinchada, cuando las mujeres cocinan una torta
y no está todavía y se la pincha con un tenedor y se desinfla, el hospital sí también te sobra molde, me dijiste. Claro, te sobra molde, y acá si se desinfla el hospital en cuanto a su categorización, lógico que te van a sobrar aparatos porque vas a decir que no se van a utilizar y vas a decir, seamos prácticos. Una de las cosas más nefastas que podemos tener como seres humanos y conciudadanos, es decir, seamos prácticos y pragmáticos, porque siempre en el camino perjudicados va a haber. Entonces, no seamos prácticos ni pragmáticos con el tema del hospital. Démosle la importancia que tiene, tengamos inversión a futuro, que dentro de 10 años la comarca alta va a crecer, según los censos que hubo exponencialmente, de 30 a 40%. Así que nosotros estamos completamente en desacuerdo y tampoco somos consecuentes con políticas podríamos decir, como se insinúa por ahí, que si H, cuestiones políticas que se pueden decir que hay de trasfondo, nosotros esas cuestiones no las participamos, porque nosotros no tenemos interés en decir estamos a favor o en contra de nadie, estamos a favor de la institución pública, y la institución pública debería haber un consenso lógico, no ilógico. Argumentación todos vamos a tener para apoyar distintas posturas, pero a nosotros no nos interesa el debate político, a nosotros nos interesa, por eso ATE tomó partida en esta cuestión, porque vino una orden del ministro de Hospitales bonaerense, no porque lo dijo un funcionario político de allá o lo dijo uno de acá. Como la orden es administrativa, ATE entiende que la importancia representa de que no es un tironeo político. Habrá para el discursivo público y mediático, pero la realidad es que hay una orden administrativa de querer sacar el angiógrafo de Cañuelas. Y nosotros sostenemos que ante políticas de estado de ajuste, como pasa también con el empleo público, es de achique decir, se empieza por esto. No sabemos por qué se sigue. Y la cuestión de graficar la torta que se desinfla es, si al hospital se lo descalifica, van a seguir sobrando aparatos y equipamiento que se va a pretender llevar a otros lugares que se necesitan. Bueno, si hay necesidad en otros lugares, como las hay acá también, que se aprueben en los proyectos y en los presupuestos las compras de las cosas que hacen falta en el San Juan de Dios. ¿Sabés lo que yo decía, Omar? Que por ahí la solución de esto es la apertura urgente del hospital, ¿no es cierto? Porque, digo, si estuviera abierto ese equipamiento ni lo pedían, porque ya estaba en uso, ¿entendés? Entonces, acá lo que se está demorando en estos meses es la apertura del hospital, ¿no es cierto? Porque siempre va a faltar equipamiento en otros lados, y seguramente incluso en otros lados pensarán que es más importante que acá en Cañuelas, que un hospital que está cerrado. ¿Entendés? Entonces digo, la base de todo esto es la apertura del lugar. Sí, nosotros hemos escuchado en el común de la gente, bueno, pero este hospital ya lo inauguraron 3 veces, 4, 5, bueno, esas son inauguraciones públicas y mediáticas para parciales. Decir, claro. Pasa acá y pasa en todos lados. A veces se han construido escuelas, nosotros que andamos por muchos lugares, que después están vacías. No, pero yo creo que en la última que fue en videoconferencia con la expresidenta, estaba claro que se entregaba la obra civil del hospital. No decía que quedaba funcionando, ni mucho menos. Sí faltaba la adaptación del equipamiento al edificio. Que eso es, yo lo volví a ver el otro día a la nota donde salieron desde acá del hospital, y está muy claro eso, ¿viste? Trataron de vender que sí, se inauguró 3 veces, pero me parece que era muy claro que se entregaba la obra civil, que incluso hoy se ve que está terminada. Seguramente faltarán cuestiones de adaptación o de funcionamiento que es lógico como en cualquier obra, pero me parece que es la apertura, ya no se puede dilatar más. Nosotros entendemos que sí, que nosotros estamos haciendo una campaña de junta de firmas. A eso iba, sí, a ver. Una campaña de junta de firmas
donde tenemos unas planillas, nos hemos puesto en un lugar estratégico que es el cruce de Libertad y San Martín, donde están los bancos, porque sabemos que fluye mucha gente. La idea es que la gente firme, no importa si son 100 o 1000, sino la idea es visibilizar el tema y que la gente tome conciencia para saber informarse mínimamente, porque hay gente que dice sí, firmo, y no sabe de qué se trata, como hay gente que dice no firmo y tampoco sabe de qué se trata. Sí. Nosotros también en la Junta de Firma reafirma la postura de ATE en cuanto a la apertura del edificio, que se ponga en funcionamiento, porque escuchamos muchas campanas y lo que hablábamos hace un ratito en el corte, la mala información y la desinformación no contribuye a nada. Leí por ahí o comentarios que el Hospital San Juan de Dios no tenía angiógrafo y resulta que tiene, y leo en la nota periodística que dice el director de hospitales provinciales que es nacional, de mala calidad y de pésimo mantenimiento. O sea, tienen. Pero está roto. Bueno, es lo que... Y es de mala calidad. Y es de mala calidad. Se quieren llevar el de alta calidad que está destinado. Que la garantía está corriendo, pero resulta que el artefacto todavía está en manos del proveedor, que se supone que si vos no lo tenés en uso, la garantía todavía no corre, porque todavía no lo estás usando. Esas son parte de la información que ustedes pudieron ajustar ayer. O sea, claro, es una situación que vos vas analizando y vos decís el tema del huevo o la gallina. Entonces, si se pide el relevamiento del hospital y el inventario, y hay gente que se opone, ¿cuál es la cuestión que se opone? Cuando un inventario, se dan todos los niveles de cualquier organización para saber en qué lugar estás parado y cuáles son los recursos que tenés. ¿Vos creés que es importante esta ordenanza del inventario, de saber? Pero ni hacía falta una ordenanza. Un inventario, cuando vos alquilás una casa... en el traspaso de una administración a la otra es... Verañas. A vos cuando firmás un contrato de 10 días, te hacen un inventario para saber si rompes un plato y lo tenés que devolver. Y acá en una entidad pública que tenés que saber qué hay. ¿Qué traspasás de una gestión a la otra? Tenés que saber qué hay. A ver, ¿cuál sería tu negativa? Otra cosa que nos preocupó, la información pública del periodismo, que desaparecieron las cámaras y se dio la noticia y se avisó al Ministerio de Salud, no, señores, que se investigue, que se sepa cómo, cuándo y cómo, y quién fue, quién vigila, porque mañana va a desaparecer el angiógrafo y no vamos a ver quién se lo llevó. ¿Se entiende lo que decimos? Nosotros como organización gremial, que no es solo que estamos defendiendo decir, no defendemos el hospital porque representa potencialmente 600 a 800 puestos de trabajo. No, señores, nosotros defendemos la salud pública. Totalmente. ¿Se entiende lo que decimos? Sí. Defendemos que se atienda a los 350.000 habitantes de los 5 distritos, más los 500.000 que se van a agregar. Para lo que fue pensado. Lo que fue pensado, y se lo equipe con la mejor calidad y el mejor personal. Y eso, bueno, es parte de las decisiones políticas que tienen que tomar los funcionarios, y dejen de tenernos de rehenes, de llevarnos para acá, de llevarnos para allá, por cuestiones... Y ¿sabés lo que pasa? Que estábamos hablando recién. Uno de las cuestiones básicas que puede haber es la económica, porque como no se quiere pagar, están congelados los nombramientos, esto representa una masa de plata que no están dispuestos a pagar. ¿Se entiende? Seguramente. A ver, porque cualquier ser humano va a entender que la atención básica y de emergencia para cualquier ciudadano es elemental, y negar eso no tiene sentido, sea en el San Juan de Dios de la Plata o sea en el Quilmes de acá. ¿Cuál es la situación? Y entonces, como todo la calidad de vida del ciudadano pasa por una cuestión económica, como nos pasa a nosotros, que los nombramientos no se hacen por los recursos humanos, sino que pasa por el Ministerio de Economía, porque pasamos a formar parte de un cúmulo de masa económica, y decir, no nombramos auxiliares, no nombramos enfermeros, no nombramos personal de infraestructura, porque se nos escapa el presupuesto. O sea, no entras como individuo que necesitas sobrevivir a través de un trabajo digno
y un salario. Y es lo que hablábamos ayer, que es un lineamiento de empresa. O sea, empezamos a pensar el Estado como una empresa y entonces empieza a faltar plata por todas partes. Y a ver, entendamos de una vez por todas que el manejo de los fondos del Estado jamás te van a redituar, porque el impuesto del ciudadano vuelve al ciudadano en servicios. Y no son los servicios privados, donde vos una atención hoy de un psicólogo, cuando no conseguís en ningún hospital público que te atienda a través del servicio público gratuito, a un trabajador le sale 300 a 400 pesos una consulta. Exactamente. Y un angiógrafo no es importante en una comunidad de potencialmente de 800.000 personas, donde el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son las que producen más muerte. A ver, sí, eso seguramente. Entonces, está, dejemos de tener un discurso. Omar, contanos la juntada de firmas, y por ahí vi por ahí carteles en las redes sociales de un abrazo al hospital. Sí. ¿Eso es de ustedes también? Sí, nosotros tenemos programado para el martes a las 10:30 de la mañana un abrazo simbólico, por supuesto, y solidario con respecto a lo que significa la atención al ciudadano en cuanto al Estado, a la salud pública. Estamos promoviendo en las redes sociales de que la gente se sume, y esto no es una pulseada, porque esto no significa una pulseada, ni queremos poner palos en la rueda a nadie, porque después lo primero que dicen es que somos saboteadores de las cuestiones, sino que la ciudadanía tiene que expresar también lo que siente. Es tan respetable el que dice que no, como también se merece el respeto el que dice que sí. Entonces, nosotros estamos promoviendo que la gente se sume a esta cuestión. Vamos a poner unos micros porque entendemos que mucha gente no va a encontrar los medios para poder trasladarse allá. Va a haber micros acá en la Plaza San Martín para que la gente se quiera sumar. 9:30 ya van a estar los micros acá, 9:30 para... Ahí está, a ver, invitamos entonces 9:30 en la Plaza San Martín, aquel vecino que quiera acompañar. Sí. ¿Es conjunto con alguien o es ATE? No, ATE como ATE CTA convoca. Que CTA autónoma, porque también quiero especificar que la CTA, trayendo circunstancias de intereses X, está dividida desde hace unos años. Por lo menos la CTA autónoma, donde está alineado ATE con eso, somos las que promovemos esta cuestión. Va a haber oradores de parte de nuestra organización, y lo que necesitamos es que visibilizar el tema. La idea es esa, no es querer descalificar a nadie. Nosotros tuvimos la reunión del Consejo Deliberante el otro día. Sí. Fuimos testigos de muchas cosas que pasaron. Para mí fueron muy novedosos, porque era la primera vez que participaba de una sesión. Nosotros entendemos la pasión que se puede dar en ese terreno. No compartimos ningún tipo de insulto, de agravio, porque nuestra conducción es el máximo respeto hacia cualquier interlocutor. Nosotros hicimos una presencia donde sí, vamos a defender nuestra postura y lo que entendemos por la salud pública. Respetamos las opiniones contrarias. Nosotros mismos hemos sufrido en algún momento las mismas situaciones de querer ser avasallados, y nunca contestamos de la misma forma, porque nosotros entendemos que el respeto entre pares y no es lo que lleva la base de la construcción de una convivencia. Así que bueno, estoy dispuesto a compartir con ustedes. Otra cosita, va a bajar gente de ATE Provincia, que también ATE Provincia, todos los distritos están al tanto de la situación. Van a venir dirigentes de las seccionales que representan a Marcos Paz, Las Heras, San Vicente y Presidente Perón, donde ellos quieren manifestar que están preocupados también por la situación, porque al fin y al cabo nos alcanza a todos. Así que tienen la mayor predisposición. Posiblemente en la misma plaza, momentos antes de partir, brindemos una opinión en común para los medios y para la gente que se acerque, porque la idea es esa.
Y bueno, no esperamos que sea un éxito, porque el objetivo no es que sea un éxito, sino que la gente... El éxito es que alguien participe, que la gente participe y entienda que no es un debate de si este tiene razón o el otro no, porque realmente es una cuestión muy delicada, no menor, que va a apuntar a los futuros 20 años de la salud pública en la comarca alta. Bueno, así que como posición nos parece muy interesante que ellos hayan podido, que ATE haya podido describir cuál es su postura, desde dónde mira las cosas, y como decimos siempre en esta mesa, nos gusta que se desanden desde los actores las posiciones, sin enfrentamientos, porque lo dijimos el sábado pasado, que cada uno pueda expresar lo que piensa, pero que también el ciudadano, el que está escuchando, tenga la cantidad de información suficiente para tomar posición claramente de acuerdo a lo que después quiera defender, ¿no? Porque no hay menor argumento que esto de que toda esta región no tiene los servicios ni las infraestructuras privadas y públicas suficiente, porque vos lo dijiste, tampoco hay que lo reemplaza una institución privada. No hay la atención necesaria para esta cantidad de población desde hace muchos años. Así que este proyecto de hospital que todos estamos esperando y que teníamos esta ansiedad el año pasado de saber exactamente cuál era su definición, a qué se iba a dedicar, lo dijo Caro con el tema de la CUMAR, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser ambientalista? ¿Va a tener...? Bueno, todo eso tiene que empezar a tomar definitiva forma para que podamos defender algo, y lo mínimo que tenemos que pensar es que no vuelva para atrás hasta donde se había llegado. Así que esta aclaración de Pérez vino bien, porque vino como a marcar cuál fue cómo se pensó este proyecto y en función de qué necesidades. Y si ATE también empieza a defender la realidad de todos los trabajadores que tienen que ver con la salud en la región, nos parece que vamos a seguir levantándolo como en la agenda, no como algo que pasa como crisis ahora por un angiógrafo o un aparato, sino que siga siendo una lucha que tenemos que dar masivamente toda la región para que se concrete. No sabemos bien si los plazos van a ser tan cortos, porque bueno, en la política de Estado no estaría como prioridad invertir en este tipo de servicios tan costosos, son costosos desde lo económico. Pero bueno, puede hacer que no se nos enfríe la sopa y que sigamos, que no pase por un evento de un día, ¿no? Omar, te agradecemos la visita y que siempre estés... Y que nos mantenga informados cómo sigue la cuestión. Siempre está dispuesto para salir con nosotros, sea telefónico o acá en el piso, así que... Bueno, gracias a ustedes, la oportunidad de expresarse en un medio masivo siempre ayuda a que no solo uno manifieste una postura personal, porque eso es la mayor lucha del ser humano, es sacarse la cuestión personalista y ser pluralista. Nosotros tenemos una mirada sobre esta cuestión, vuelvo a repetir, en contra de todo pragmatismo que apunte a ciertos objetivos personales de ciertas personas. Acá nunca la culpa es del Estado. La culpa son de funcionarios administrativos que están circunstancialmente manejando los destinos de un grupo de personas que los eligió para que los representen, y lamentablemente toman decisiones en contra de ese mismo grupo que los eligió para esa cuestión. Así que necesitamos una revolución cultural, una mirada pluralista, desinteresada, no egoísta. La estereotipización del negro, el villero, el vago, lo que hablamos hoy que dijo el ministro de Educación, que los planes se convierten las en que balas, se embarazan para cobrar el plan, el pibito que cobra el plan de estudio para comprar balas. Es horroroso que un funcionario diga esas cuestiones cuando el trasfondo de la verdad de las comunidades es una tragedia. Una cosa, lo sostengo siempre, es hablar de las pulgas, del barro y de los piojos, y una cosa es meterse en el barro y que te piquen los piojos y te piquen las pulgas. Es muy diferente. Así que gracias por la oportunidad, y estamos como representantes de ATE siempre dispuestos, cuando ustedes consideren necesario
que ATE como organización, no solo gremial, sino también como organización social y cultural, estamos dispuestos a dar cualquier tipo de información y de debate, porque al fin y al cabo el mundo se construye a través del debate y del consenso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.